Esta es la predicación correspondiente al domingo 23 de julio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Para esta mañana el texto de referencia es Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. Tras acabar la semana pasada Romanos 11, alguien podría pensar que ahora, al continuar con Romanos 12 y siguientes capítulos, entramos en la parte práctica de la carta, cuando lo anterior ha constituido la parte teórica, la parte teológica de la misma. He dicho a alguien como un recurso retórico, pero en realidad la mayoría, por no decir todos los que me estáis escuchando o viendo, daréis por bueno esta división entre teoría y práctica. Pensaréis que ahora que tendremos la oportunidad de aplicar lo que hemos aprendido y que incluso sin esta aplicación práctica, la teoría no sirve de nada. Pero por mucho que estemos acostumbrados a pensar de esta manera, en realidad se trata de una manera extraña y completamente distinta a la manera en que piensa Pablo, lo que piensa la propia Biblia. Esta separación entre teoría y práctica, entre teología y aplicación, el sermón debe también articularse de esta forma, la explicación y la aplicación es propia del mundo moderno y del conocimiento científico técnico, pero la vida humana es mucho más compleja que eso. Eh, Probablemente habremos sentido frustración cuando, muchas ocasiones en nuestra vida, cuando tras haber escuchado esa teoría, pues ahora nos cabe aquello de aplicar esa teoría o esa enseñanza, ¿no? Esa explicación. Y siempre hay pues ese sentimiento de culpa que puede ser explotado fácilmente a partir de que esa aplicación no la llevemos a la práctica y por tanto realmente no estemos siendo fieles o no hayamos no seamos comprometidos, etcétera, etcétera. Todo esto que surge de esta dicotomía entre la explicación y la aplicación, entre la teoría y la práctica. Pero, como digo, los seres humanos funcionamos de una forma mucho más compleja que esto. Y no siempre esto es una buena manera y una manera adecuada de pensar. Cuando tenemos que resolver problemas prácticos, cuando tenemos que resolver problemas de índole económica, de índole tecnológico, los ingenieros saben que esta forma funciona muy bien para resolver los problemas que le competen en su ámbito de actuación. Pero lo que es la vida diaria, la vida en la que todos nos movemos a base de problemas relacionales, de circunstancias complejas que enfrentamos en nuestro día a día, esa es una manera equivocada de pensar, por lo menos una manera que no es eficaz. Em, ¿Por qué critico esta manera de pensar? Primero, porque vuelve nuestra vida cristiana algo artificial, ¿no? Vemos que esa separación entre la enseñanza y la aplicación que después de nosotros por nuestros medios tenemos que llevar a cabo, se vuelve la vida cristiana algo artificial, algo eh, incluso, ¿cómo diríamos?, demasiado rígido, como si pudiera ser manipulada por nuestros propios medios, nuestra propia voluntad. Y esta manera de pensar también distorsiona lo que dice la Biblia. Dividimos las cartas del Nuevo Testamento entre esa teoría, esa enseñanza y la aplicación. Muchas ocasiones vamos directamente a la aplicación. Estamos cortando de raíz el mensaje de la Escritura. Como pastor teólogo, sin distinguir una cosa de la otra, sin separar una cosa de la otra, explicar eso llevaría más tiempo, pero como pastor teólogo, alguien que entiende que la pastoración no está alejada de la teología, que la academia no debe estar alejada de la iglesia. Mi vocación y mi responsabilidad es proveer de enseñanza e instrucción a la iglesia,
no solamente a la iglesia local, a la que sirvo de forma directa, sino a todas las iglesias cristianas, que sea esa enseñanza, esa instrucción, que sea lo más fiel posible a la Escritura. A veces, cuanto más fieles y más bíblicos somos, descubrimos que el mundo en el que pensamos está muy alejado de ese mundo de la Escritura. La Escritura se nos vuelve un extraño nuevo mundo, como decía Calvert, principio del siglo XX, de la Biblia, ¿no? La Biblia sensual es este extraño, nuevo mundo que a veces nos es tan difícil de comprender. ¿Por qué tenemos tantas dificultades en entender la Escritura? Por esto, porque la Biblia se nos vuelve un mundo extraño cuando queremos despojarnos de nuestra propia cultura, de nuestros propios prejuicios, de nuestra propia forma de entender el mundo, para atender lo que nos dice la Biblia y descubrimos, bueno, este mundo no es el mío. Eh, Quizás queremos limar todo esto y decir, no, pues la Biblia pues se puede entender de una forma muy fácil, muy sencilla, y solamente hay que leerla desde nuestra propia cultura, desde nuestro propio mundo interior, ya estamos distorsionando lo que dice la Biblia cuando pensamos de esta forma, porque le estamos imponiendo unas categorías de pensamiento que le son ajenas. Porque los patrones culturales que encontramos en la Biblia están tremendamente alejados de nuestra manera cotidiana de pensar hoy en día. Y eso exige un esfuerzo de nosotros. Esta manía de que todo tiene que ser sencillo, práctico y fácil, no viene de la Biblia, viene de nuestra propia cultura, desde ese mundo regido por la economía en el que vivimos, en el que todo tiene que ser accesible, fácil, cómodo, para que sea consumible y ese consumo sea fácil. Consumo no requiere grandes esfuerzos, el consumo quiere que sea todo fácil, cómodo, práctico, accesible. Y con esos criterios que nos moderan desde la economía, vamos a la escritura y queremos que la Biblia sea así. Pero la Biblia, como cualquier otra cosa importante en nuestra vida, no rige esos criterios. Todos queremos que nuestra paternidad sea fácil, cómoda, accesible, y solamente hay que tener un niño para darse cuenta de que no es así. Y eso no significa que no vuelve la paternidad o maternidad, me da igual, no vuelve, no la vuelve más sencilla de por sí. La paternidad es maravillosa, es satisfactoria, pero no es fácil y sencilla. Y lo mismo ocurre con la Biblia o con la Iglesia. Siempre exige un esfuerzo de nosotros, exige que pensemos en unas categorías que no son las nuestras, pero eso es bueno, porque nos ayuda a no hacer de la Biblia un mero reflejo de nosotros mismos. Uno de los grandes peligros cuando abrimos la escritura es que no que nosotros eh, mm, nos convirtamos en un reflejo de la escritura, sino lo contrario, que la escritura sea un reflejo de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de nuestras dificultades, de nuestra falta de horizontes, de nuestras limitaciones, de todo eso. Si la Biblia no es más que un reflejo de nosotros mismos, no podremos salir de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, estaremos siempre encerrados en nosotros mismos. Así que es bueno que la Biblia piense en categorías distintas porque eso nos va a confrontar a nuestras propias precomprensiones y prejuicios. Romanos 12 al 14 no son la parte práctica de la carta a los romanos. Si estos capítulos nos hablan de la vida cristiana, no nos hablan menos de la vida cristiana que lo han hecho los capítulos 1 al 11. Esos capítulos nunca son aislables ni separables de lo que Pablo ha dicho en los primeros 11 capítulos. Los 11 primeros capítulos nos hablan de la vida cristiana, igual que los capítulos 12 al 14 nos hablan de teología. Si en Romanos 1 al 11 Pablo nos ha dicho cómo es el mundo a partir de Jesús, el Mesías que ha muerto y ha resucitado,
Romanos 12 al 14 es la consecuencia del resultado de ello. Pero no hay aquí una división de teoría práctica. Estamos hablando de teología, estamos hablando de vida cristiana tanto en unos como en otros. Por eso Romanos 12:1 nos dice, este es vuestro culto racional, dado que hemos descubierto que si por medio de la fe estamos unidos al Mesías, Romanos 5, si hemos abandonado el reino del pecado y de la muerte para entrar al reino de Dios de gracia y misericordia, Romanos 6 y 7, y si nuestra vida está guiada por el Espíritu Santo, participamos aquí ahora en fe y en esperanza, como decía Lutero, de la nueva creación, Romanos 8, y unidos por la fe al Mesías, Israel y la Iglesia forman el único pueblo de Dios por medio del cual cumple sus promesas de salvación para toda su creación, Romanos 9 al 11. Entonces, el culto racional, la consecuencia lógica es Romanos 12, 13 y 14. Esta es la manera en que Pablo está pensando. Y en la que nos ha explicado cómo realmente es el mundo a partir del Mesías, no a partir de nuestra cultura, no a partir del Estado-nación, no a partir del capitalismo, no a partir de la globalización, sino a partir del Mesías. Cierto que todos los días estamos expuestos a las narrativas de cómo es el mundo según el Estado-nación, según la globalización, según la economía de mercado, según la ciencia, según la historia académica, pero Pablo nos está explicando cómo realmente es el mundo a partir del Mesías. ¿Qué cabe esperar del mundo? ¿Cuál es nuestra participación en el mundo? Así que nos resulta extraño que ahora nos haga una advertencia, versículo 2, no os amoldéis a este mundo. No os amoldéis a este mundo. Como cristianos estamos en el Mesías, somos el pueblo de Dios y por tanto estamos fuera del molde del mundo. No os amoldéis a este mundo. Si Pablo nos dice no os amoldéis al mundo es porque generalmente estamos amoldados al mundo. Vivimos según el molde del mundo. Y esto es mucho más complejo que simplemente tener una moral concreta o no. También implica eso, pero es mucho más que eso. Pero para comprender esto bien, debemos decir que las traducciones modernas que leen aquí mundo, ¿no? Nos amoldéis a este mundo, la palabra en griego es eón, quizás nos pueden despitar un poco, porque a alguien podría pensar, inducir, a pensar que en realidad lo que debemos es huir del mundo. No nos amoldéis al mundo porque debemos huir del mundo, porque tenemos que irnos al cielo con el Señor cuando nos muramos. Muchos cristianos han pensado y piensan así. Debemos huir del mundo, el mundo es malo, hay que huir del mundo. Vámonos con Jesús al cielo. Pero la cultura de la Biblia, la distinción no es espacial entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo físico y lo espiritual. Esas son distinciones modernas. O distinciones medievales, releídas o reinterpretadas de manera moderna, si queremos ser más precisos. En realidad, la distinción fundamental que tenemos en la Biblia respecto a la escatología es temporal, entre la era presente y la era por venir, entre el mundo presente y el mundo por venir. La expectativa fundamental de la Biblia no es el fin del mundo. El Apocalipsis habla del fin del mundo. No, el Apocalipsis no habla del fin del mundo. La Biblia no habla del fin del mundo. Allí cuando nos estén transmitiendo un mensaje sobre el fin del mundo, podremos asegurar que ese no es un mensaje bíblico y que ese no es un mensaje acorde con la esperanza cristiana definida según la Biblia, sino que la expectativa que tenemos respecto del futuro es el paso de la era o del mundo presente a la era o el mundo por venir. La creación, en su estado presente, nuevos cielos y nueva tierra, una nueva creación. En el tiempo futuro, no hay un fin del mundo, sino una transformación del mundo. Por eso cuando
Lutero de forma hipotética plantea que si mañana fuera el fin del mundo, entre comillas, ¿qué haría hoy? O esta otra pregunta que a veces se formula, si mañana te fueras a morir, ¿qué harías hoy? Lutero lo tiene claro. Hoy plantaría un manzano. No es que como todo se va a acabar o como yo me voy a morir, entonces vamos a consumir estas últimas horas de la forma más placentera posible. No, hoy plantaría un manzano, plantaría un árbol. ¿Por qué? Porque sé que en el mundo por venir Dios va a planificar todo lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo valioso que en Cristo, en el Mesías, hagamos hoy. Así que no esperamos el fin del mundo, sino la transformación del mundo. Y Pablo nos dice que esa nueva era por venir está ya irrumpiendo por medio de la resurrección de Jesús. Nos dice el Nuevo Testamento que con Jesús está ya irrumpiendo el reino de Dios y su nueva creación es lanzada a partir de la resurrección. Así que en el pueblo de Dios está entre la era presente, el mundo presente, y ese nuevo mundo que está irrumpiendo, pero que aún está pendiente de consumarse, obviamente. Así que la advertencia de Pablo, no os amoldéis a este mundo, lo que significa es no os amoldéis a esta era presente, a este estado del mundo, a esta configuración que tenemos hoy, social y cultural, porque tenemos una nueva forma de estar en el mundo, de participar en el mundo. Los seres humanos somos seres sociales y culturales, no estamos divididos entre una teoría y una práctica. Somos seres sociales y culturales. Y eso significa que aquello que llegamos a ser como individuos es en gran medida lo que las relaciones humanas en las que somos criados, en las que hemos nacido, en las que también nos desenvolvemos día a día, hacen de nosotros. Esto nos da una idea mucho más compleja de cómo somos como seres humanos. Es decir, si hubiéramos nacido en otra familia seríamos otra persona, no solamente porque nuestra carga genética sería otra, sino porque los patrones que nos han enseñado desde pequeños serían otros. Lo que nosotros damos por normal o natural sería otro. Incluso sin cambiar de barrio. Pero obviamente si nos vamos a otra sociedad, otro lugar del mundo, todavía seremos otros, más diferentes de lo que somos. Por tanto, en gran medida somos lo que los demás hacen de nosotros en esa interacción de relaciones sociales en las que nos movemos cada día. Así que en gran medida podemos resumir esto, que somos lo que nuestra sociedad hace de nosotros. Por eso es tan difícil resistir los patrones de la mayoría. Por eso, si estamos en un determinado ámbito social, un grupo social, una determinada comunidad, una determinada institución, acabamos haciendo lo que hacen los demás. Hacer otra cosa requiere un esfuerzo de autoconciencia de qué es lo que no queremos o no debemos seguir y hacer un esfuerzo heroico casi de resistir ese influjo de la mayoría, influencia de la mayoría. Pero eso es lo que precisamente somos llamados cuando estamos en el Mesías, porque formamos parte de la familia de Dios. No porque estoy en una relación privada de tú a tú con el Mesías, sino porque ahora formamos parte de una nueva sociedad, de una nueva comunidad, un nuevo grupo social, que es la familia de Dios. Ingresamos a un nuevo mundo de relaciones, por las que también somos redefinidos de manera nuevas. Estamos participando del pueblo de Dios, que es la Iglesia, y ahora ingresamos a un nuevo mundo de relaciones. La cuestión está en que si ese pueblo de Dios va simplemente a replicar las relaciones y el mundo de la cultura de la sociedad en la que vivimos, o formamos parte de la nueva familia de Dios. Y estas son las relaciones que ahora nos van a
a redefinir. De eso está hablando Pablo. Y de eso está hablando cuando dice no os amoldéis a este mundo. Por eso Pablo nos ha estado haciendo un gran esfuerzo por decirnos que estamos en el Mesías y no en ese mundo regido por el pecado y por la muerte. Por eso Pablo está haciendo un gran esfuerzo por decirnos que somos un pueblo de Dios formado por Israel más la Iglesia, porque ahora ese mundo de relaciones es el que debe regir nuestra vida. No debemos amoldarnos a este mundo, al estado presente del mundo, lo cual no quiere decir que tengamos una actitud escapista de huida del mundo, de pensar que todo el mundo siempre es malo, de ese tipo de retóricas, a veces que también se ha usado por mal entender esto. No, no, no. Nosotros estamos al servicio del mundo. Nosotros debemos encarnar un testimonio en el mundo, por lo tanto debemos estar en el mundo. Debemos ser testimonio dentro del mundo. No debemos tener una actitud escapista ni exclusivista respecto a la sociedad en la que vivimos, al estado presente del mundo, pero sí debemos estar configurados por un nuevo ámbito de relaciones. Por eso estamos en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Así que debemos resistir las condiciones culturales y sociales en las que hemos nacido y que son las naturales y normales para nosotros, y debemos releerlas bajo ese otro mundo de relaciones que es el pueblo de Dios, redefinido por el mundo de significado de la escritura. La escritura es las lentes, el medio por el que ahora nosotros como pueblo de Dios miramos y atribuimos un significado a la realidad, al mundo. Así que estamos redefinidos por ese mundo de significado de la escritura y por ese mundo de relaciones que es el pueblo de Dios. Para ello, la manera en que vemos, comprendemos y damos significado al mundo debe cambiar. Ya no es la narrativa del Estado-nación, a través de sus instituciones públicas, el que debe imperar, a través de la política, que debe configurarnos. Ya no es la narrativa de la economía, sea cual sea la organización económica que adopte. Estamos en una economía de mercado, pero me da igual si fuera otro tipo de organización. También regiría una narrativa propia y unos patrones que nos pretenderían configurar. Pues no es esta narrativa del libre mercado, el poder de mercado global o de la globalización la que debe configurar nuestra vida diaria, si no es precisamente la narrativa que tenemos en la escritura de lo que Dios hizo, está haciendo y hará. Y ingresamos un mundo nuevo de relaciones, que es la Biblia. Por eso Pablo habla de una transformación del entendimiento, versículo 2, de una manera nueva de comprender el mundo por medio de la voluntad de Dios, de su bondad y su perfección, versículo 2. Es decir, como ya hemos dicho, la escritura, que es donde comprendemos quién es Dios, es lo que va a construir el significado por el cual ahora vamos a vivir. Por tanto, tenemos un nuevo mundo de relaciones, un nuevo mundo de significado. El nuevo mundo de relaciones es la Iglesia, el pueblo de Dios, y el nuevo mundo de significado es la Escritura. Y a través de ellos vemos el mundo. Vivimos en una sociedad que nos presupone como individuos aislados, porque tanto la política, sistema político como el sistema económico le interesan que estemos cuanto más aislados como individuos mejor, en el que los lazos comunitarios y familiares sean lo más débiles posibles, en el que la religión sea una cuestión de preferencia individual y subjetiva, no una manera abarcadora, totalizadora, comprensiva de ver el mundo. Además, que sea esa cuestión de preferencia individual y subjetiva, tal y como nos marcan las leyes del mercado, que nada tiene que decir en el espacio público, en el que manda la política o manda la economía, pues sus respectivas narrativas, sus respectivas
patrones de pensamiento y de comportamiento, ya sea por medio de las instituciones del Estado-Nación, las instituciones seculares del Estado-Nación, o de las instituciones supranacionales, como las grandes compañías, las grandes tecnológicas, las grandes compañías de los distintos ámbitos, como los bancos, etcétera, que rigen o que dominan o que pretenden dominar con la tecnología nuestra vida diaria. Claro, esto son muchas simplificaciones, pero en una predicación no puedo sino acudir a profundas simplificaciones. Pero intento explicar cuestiones complejas, pero en poco tiempo. Pero bueno, creo que con esto es suficiente entender que la sociedad que vivimos desde las instituciones y las narrativas que nos penetran son las que acaban configurándonos y tenemos que ser conscientes de ello. Ese es básicamente el mundo, la era presente, la que nosotros nos toca vivir, a la que no tenemos que amoldarnos. Eso es mucho más que una mera moral. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es presentar nuestros cuerpos, dice Pablo, versículo 1, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cuerpo es aquello que somos, nuestra propia individualidad. Eso es lo que tenemos que sacrificar a Dios, como si tratase de un sacrificio en el templo, porque ya no somos nosotros, dice Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es el Mesías el que vive en mí. Por lo tanto, ya no somos nosotros los que regimos nuestra propia vida, no es nuestra propia individualidad, como nuestra propia sociedad nos estimula a pensar y a creer. Tú eres el dueño de tu vida, tú no tienes que dejarte de condicionar por los demás, persigue tus sueños, lo importante es tu desarrollo, tu bienestar, si hay una persona tóxica a tu lado, recházala, etcétera, etcétera. Todas las ideologías de la autoayuda actual se basan en una construcción individualista, egoísta, privada. Y eso es lo que dice Pablo, tenemos que sacrificar a Dios en primer lugar, pues tratase de un sacrificio en el templo, porque ahora estamos en el Mesías. El estar en el Mesías no es una cuestión de relación individualista con Jesús, como tantas veces se enseña en las iglesias evangélicas, porque eso es una adaptación claudicar a ese individualismo de nuestra cultura, sino de participación y de pertenencia al pueblo de Dios. Estamos en el Mesías y nos constituimos como dice, vamos a ver ahora a continuación, el cuerpo de Cristo. Lo importante es que formamos parte de una nueva familia ahora. La nueva vida cristiana comporta un estar en el mundo de manera diferente. No es desde una visión puramente individualista, competitiva y egoísta, que es a lo que estamos estimulados cada día. Decimos, la conversación cotidiana es que todo el mundo va a lo suyo. En cualquier ámbito vas conduciendo, todo el mundo va a lo suyo. En el supermercado, todo el mundo va a lo suyo. En la piscina, todo el mundo va a lo suyo. En cualquier ámbito, todo el mundo va con una o al menos estamos estimulados. No quiere decir que todo el mundo lo hagamos, pero estamos estimulados para pensar de manera individualista, competitiva y egoísta. Nuestra cultura actual nos quiere configurar de esta forma porque es lo que necesita para que funcione el sistema político y económico actual. Pero ya no estamos regidos o no debemos estar regidos por estos patrones. Debemos ser conscientes de eso. Que estamos siendo regidos de esa forma, configurados de esa forma, para comprender que como cristianos estamos dentro de un mundo de relaciones nuevas. Por un lado tenemos el mundo de relaciones de la Trinidad, al que estamos incorporados, lo hemos explicado en otras ocasiones. Pero también el mundo de relaciones del pueblo de Dios, porque en ese ámbito de relaciones nuevas, nuestras vidas son transformadas. Claro, en la medida en que el pueblo de Dios nos replique el mundo presente, como dice Pablo, no os amoldéis a este mundo. Si replicamos el estado presente del mundo, pues entonces no podemos ser transformador, no podemos ser no podemos constituirnos como un mundo de relaciones transformadora.
Por lo tanto, no podemos replicar el estado presente del mundo. Así que lo siguiente que Pablo nos dice es, versículo 3, nadie debe tener el más alto concepto de sí del que debe tener y que piense de sí con modestia. Hombre, no hay nada más antiindividualista que dejar de que nosotros seamos el centro. Pero también Pablo, esto es tan importante que lo repite en el versículo 10 de ese capítulo 12, estimando como superiores a los demás, y el versículo 16, no seáis altivos, sino identificaos con los humildes, no os creáis más sabios que los demás. Eso es importante para Pablo, lo repite 3 veces en este capítulo. Es fácil concebir el pueblo de Dios como reflejo de las relaciones del poder del mundo, de ese reflejo del estado del mundo que decía yo antes. Si la Iglesia no es más que la suma de individuos, entonces cada uno de esos individuos querrá hacer valer su opinión, su influencia o sus intereses. Y cuando hacemos esto y ocurre esto, solamente estamos replicando el estado presente del mundo. Así que Pablo nos llama ¿a qué? A la humildad, a no ser orgullosos, a no ser soberbios. ¿Cómo podemos serlo si el pueblo de Dios, la cabeza, es el Mesías? Esa es la mejor negación de cualquier relación de poder. Para enfatizar esta unidad del pueblo de Dios, sin desigualdades, pero respetando la diversidad, lo contrario de la diversidad, la uniformidad, no es convertirnos en individuos. Precisamente, los individuos aislados, lo que nos lleva es precisamente no a la diversidad, sino a la uniformidad. Y el ser dependiente de otros en un estado, en unas relaciones creativas, positivas, amorosas, produce paradójicamente una diversidad. Esto lo vemos a continuación en la metáfora que Pablo usa. Dice Pablo, ahora formamos parte del cuerpo del Mesías. Versículo 5. Estamos en el Mesías, pero no estamos en el Mesías de manera individualista, sino estamos en el Mesías porque todos formamos parte de su cuerpo. Es una visión corporativa del Mesías, no individualista. Y eso supone que no vivimos aisladamente, sino que vivimos en relación unos con otros. Versículo 5 literalmente dice, todos somos miembros los unos de los otros. De la Iglesia es la suma de individuos. Paradójicamente tenemos que pelear contra la uniformidad. La unidad solamente puede hacerse por la fuerza. Si somos individuos aislados, la unidad solo puede conseguirse por la fuerza. Y la única, entonces, unidad que conocemos es la uniformidad. Todos somos iguales. Por lo tanto, todos cumplimos con el mismo molde. Pero esto es porque nos concebimos como individuos. Por lo tanto, la unidad solo puede basarse en la fuerza. Pero cuando formamos parte, no solamente formamos parte, sino que somos el cuerpo del Mesías, entonces ya no somos individuos. Por lo tanto, la unidad está de nuestra vinculación por medio de la fe, por gracia, con el Mesías. Y por tanto, paradójicamente se respeta nuestra diversidad, la diversidad que conformamos como cuerpo. Ya no necesitamos ser todos iguales porque la unidad no está impuesta por la uniformidad de la fuerza, sino por nuestra vinculación con el Mesías. Y por lo tanto, ahora somos diversos. Somos miembros distintos de un mismo cuerpo que cumplimos funciones diversas. Versículo 4. No todos somos iguales porque hemos recibido por el medio de la gracia de Dios dones diferentes. Ya no necesitamos
autodefinirnos frente al otro, que es un individuo como yo, sino que ahora, estando unidos todos, formamos todos un cuerpo, siendo el Mesías la cabeza, los demás somos miembros, con cada uno dones y capacidades diferentes. De cierto modo, somos personas por medio de la gracia. Es decir, nuestra condición individual, que no individualista, se percibe como un don. Del hecho de formar parte de un cuerpo, más allá de uno mismo, en el que nosotros tenemos nuestro lugar. Por lo tanto, lo individual se convierte, no individualista, pero sí individual, se convierte en gracia. Así, Pablo menciona algunos de estos dones. No es una lista exclusiva, en otras partes del Nuevo Testamento tenemos otras listas, pero es a modo ilustrativo. Tenemos el don de profecía. Claro, esto es un poco extraño, ¿no? Y ahora dice, bueno, ¿qué significa esto? No es el equivalente a conocer mensajes esotéricos o a prever lo que va a ocurrir en el mundo, los adivinos del futuro. No tiene nada que ver con esto. Sino el profeta es aquel, la Biblia del profeta es aquel que tiene la capacidad de discernir el mensaje de Dios. Que está en concordancia con la escritura, con lo previo de la escritura, también la realidad social. El profeta está hablando siempre de lo que está ocurriendo en su mundo, en el mundo de relaciones que le toca vivir, en la sociedad que le toca vivir. Y es capaz de discernir el mensaje de Dios y hacerlo dentro del mundo en el que le corresponde vivir. Ese es el profeta. El profeta bíblico, claro. El profeta es, en definitiva, aquel que interpreta el mundo acorde con la voluntad y el propósito de Dios. Versículo 6. Eso debería ser la función de la teología, bien entendida. Antes decía, defiendo el modelo de pastor teólogo. Es decir, que la teología no puede huir de la iglesia y que la iglesia no puede huir de la academia. No tiene que haber una separación entre la teología y la pastoración. Así que no es baladí que Pablo empiece con el profeta, con el don de profecía. Hoy tenemos la escritura, el canon cerrado, pues esta sea la función del teólogo, de la teología, bien entendida. También están aquellos que son especialmente capacitados para el don de servicio. Bueno, quizás en muchas ocasiones el servicio se estima como de segundo orden, de menor valor, porque se asocia a una ocupación de poco prestigio. Bueno, también lo era la sociedad de Pablo y la sociedad de Jesús. Los que servían eran los esclavos. A Jesús lava los pies como un esclavo. Jesús muere en una cruz como un esclavo. Pablo dice que es esclavo del Mesías. La esclavitud no es una retórica en esta sociedad, es una realidad muy presente para millones de personas. El romano de la élite no quiere los trabajos humildes, porque son los de los esclavos, no se puede manchar las manos. Es que el servicio no es algo que debe honor en esta sociedad, que dé prestigio, diríamos hoy. Sin embargo, el servicio es algo que distingue al discípulo de Jesús entre vosotros, entre los reyes, los príncipes, dice Jesús, los discípulos, los que están en eminencia se enseñorean sobre los demás. No será así en el reino de Dios, no será entre vosotros así. El mayor será el menor será
mayor. Así que, versículo 7, Pablo enfatiza la importancia del servicio. Por tanto, servir siempre es algo de poco prestigio, pero es algo muy importante dentro del pueblo de Dios. Incluso la palabra ministro tiene que ver con servir a otros. También están aquellos que están especialmente capacitados para enseñanza. Han sido llamados para enseñanza. Enseñar parece algo muy fácil. Pues aquí, dar cada semana una predicación. Bueno, esto parece que hay, bueno, te sale todo muy fácil y muy sencillo, pero la enseñanza, si se toma de verdad como un don y una vocación dada por Dios, no se puede hacer de manera improvisada y subjetiva, sino tomando tiempo suficiente para la preparación. Es una ocupación exigente, porque implica creer que no lo sabes todo. Aprender, estudiar, parte de una premisa, de que no lo sabes todo, y eso exige humildad. Enseñar a otros implica una labor de estudio paciente, ordenado, constante y perseverante en el tiempo. No podemos enseñar a otros si tú no has tomado el esfuerzo previo de estudiar, de reflexionar, de pensar, de aprender, de leer, de contrastar. Es una tarea exigente. Acerca de la escritura y acerca del mundo. Hemos dicho antes que hacía el profeta también, versículo 7. El pastor cumple principalmente esta función, no exclusivamente, pero sí principalmente. Así que, pero también hay quien puede enseñar. El pastor siempre será maestro, o debe serlo, aunque no todo maestro debe ser pastor. Hay quienes están llamados a animar a otros. Bueno, como el servicio parece una cosa muy poco, ¿no? Pero basta que tú hayas pasado por una situación importante, de crisis, de depresión, de dificultad grave en tu vida, para saber valorar que aquellas personas que vienen y te dicen algo, no es, sabes muy bien distinguir entre quien te dice algo que te ayude y quien te dice algo que te hunde. De las cosas más difíciles en relación a los demás es la capacidad que tienen algunas personas de animar. Animar implica ser capaz de decir la palabra justa, ni más ni menos, en el momento apropiado, ni antes ni después. Y eso implica saber escuchar. Y esto es algo muy difícil de hacer. Y hay personas que tienen la capacidad de hacerlo, porque Dios se lo ha dado. He sido bendecido en muchas ocasiones por medio de un mensaje en WhatsApp, una carta, una tarjeta de alguien que me dijo en un momento determinado, una llamada de teléfono, que en un momento determinado me dijo algo sencillo, pero que fue muy necesario en ese momento. Así que esto también que tenemos que saber valorarlo en la Iglesia. Como la generosidad. Generosidad es un don que implica ser receptivo a la necesidad de los otros. No solamente es tener dinero o tener cosas y darlas, sino es ser receptivo a la necesidad de los otros, a saber gestionar adecuadamente lo que uno tiene, a poner las prioridades en los demás, a relacionarnos con los demás con los brazos abiertos. La persona tacaña es siempre alguien seguro y que tiende al aislamiento. El generoso es lo contrario. No es seguro en sí mismo, sino seguro en el Señor. Y por lo tanto está ahí abierto a los demás, a ese mundo de relaciones que es el pueblo de Dios. También están aquellos que hoy llamaríamos líderes, pero esta palabra hoy está muy deformada. En el contexto de Pablo, las iglesias se reunían en casas y había casas lo suficientemente grandes que implicaban no solamente lo que nosotros llamamos por hogar, sino por un mundo de relaciones mucho más amplio, que digamos
formaba, digamos, el mundo de la empresa, el mundo de la casa, la familia, estaban unidas y había casas suficientemente grandes como para que pudiera albergar un grupo de personas suficientemente amplio en el culto, aunque había casas también muy pequeñas de 2 o 3 personas, en el que cabían 2 o 3 personas, como vemos en el Evangelio, ¿no? Que también formaban iglesia. Por lo tanto, las iglesias se reunían en casas. Cuando la casa era suficientemente grande, el dueño de la casa era quien gestionaba esa casa. El término economía es una palabra griega que significa administración de la casa. De la casa, de las tierras, de la producción, de los esclavos, etcétera. Este era el concepto de casa familiar que los cristianos van a redefinir por completo. Pues había quienes presidían esas casas. Esto es lo que Pablo está hablando, que gestiona, que administra. También estas personas son necesarias en el pueblo de Dios. No se puede vivir simplemente de idealizaciones, de subjetividades, de experiencias. Allí donde un amplio un núcleo de relaciones, un mundo de relaciones, como seres humanos necesitan tener un orden y por tanto una institucionalidad. Y eso es lo que ocurre. Y necesitan personas que sean capaces de liderar y gestionar esto. Y por último están aquellos que son llamados a mostrar compasión y bondad a otros. Bueno, y eso deben hacerlo con alegría, cosa que tampoco es fácil. Desgraciadamente en la Iglesia están los misericordes, que no dejan pasar una, cuya palabra de juicio nunca encuentra algo bueno de qué decir. Así que gloria a Dios por aquello que son capaces de alegrar con una palabra, con un gesto al hermano, que es un bálsamo para la vida de la Iglesia. Todos somos recibidos sin acepción de personas en el cuerpo del Mesías. Y todos tenemos una función que cumplir. No debemos distinguir entre grandes o pequeñas las funciones o las tareas. No debemos entre prestigiosas, honrosas y humildes o menores. No, todas son importantes. Tampoco todas son las tiene que cumplir el pastor. Y los demás son meros receptores. No, tampoco, esto tampoco es correcto. Todos tenemos funciones que cumplir. El pastor es uno más que está apartado para unas funciones específicas, por supuesto, pero la vida de la Iglesia no pasa solo por el pastor, pasa por que todos cumplamos nuestra parte de la vocación y del don que hemos recibido. Alegrar, ser generosos, ser bondadosos, ser hospitalarios, ser receptivos a los demás, a las necesidades de los demás, dar esa palabra de cariño, de ánimo, servir a otros, servir las necesidades, gestionar, administrar, enseñar, todo lo que hemos estado viendo. Saber interpretar el mundo. No importa lo grande o lo pequeña que sea la tarea, no tenemos que fijarnos en eso. Incluso a veces lo que hacemos puede resumirse en un gesto, en una palabra, en una actitud. Solo eso. Pero eso es muy importante. Como pastor he visto alejarse a personas de la iglesia o que se estaban acercando a la iglesia y se han alejado por un gesto, por una palabra, por una actitud de alguien. No minusvaloremos las cosas por lo grande o lo pequeño que consideremos que sean, sino cómo contribuye a la edificación de la iglesia y cómo da testimonio de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en el mundo. Todos somos bienvenidos a la iglesia y todos tenemos nuestro lugar y nuestra función dentro de ella. Hagámoslo con dedicación y con alegría. Que así sea. Amén.